Bienvenidos, estudiantes de la materia Materiales de Construcción y Laboratorio, con la sigla CIV 216 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNSA. En primer lugar, quiero mencionar que se ha colocado ya un documento de presentación de la materia en la plataforma de Classroom, donde ustedes van a encontrar todos los aspectos referidos a la materia, el cronograma de trabajo, el sistema de evaluación, algo sobre los laboratorios, el texto que vamos a utilizar. Es altamente recomendable que ustedes, al momento de ver los videos que vamos a presentarles, tengan el texto a mano para ir subrayando las cosas importantes que vayamos enfatizando nosotros, de manera que sea más fácil estudiar para el examen. Nuestra intención es que ustedes aprendan los conceptos más importantes, los aspectos que van a necesitar en materias posteriores, como es el caso de tecnología del hormigón, diseño de hormigón armado, etcétera, etcétera. Entonces, existe un texto ya, ustedes pueden encontrarlo en el lugar que está indicado en el documento de presentación. Y en general, quisiera decirles que esta materia es una materia de aplicación ya, donde ustedes van a empezar a entrar en contacto con los temas de la ingeniería civil, principalmente los temas relacionados con los materiales de construcción, y van a ver que mucho de lo que vamos a estudiar aquí tiene aplicaciones muy importantes en las materias que vienen después. Entonces, permanentemente les vamos a hacer notar todo lo que es más importante. Esta materia tiene relación con los pliegos de especificaciones técnicas de los proyectos, tiene relación con aspectos de diseño, tiene relación con aspectos constructivos de la construcción. Entonces van a encontrar ustedes muchas aplicaciones. ¿Ya? Por eso es importante para mí que ustedes se involucren en el estudio de esta importante materia y hagan todas las preguntas que crean pertinentes para permitirnos mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de todos ustedes. Bien, los laboratorios que se van a desarrollar en la materia van a ser presentados también en forma de videos que hemos grabado nosotros mismos en su casi totalidad, y van a contener también un montón de información que va a entrar en los exámenes, tanto en los exámenes de teoría como en los de laboratorio. Entonces se recomienda hacer un estudio de manera paralela de la parte de teoría y de la parte de laboratorio. Hoy día en este video vamos a abordar los dos primeros capítulos del texto. El primero de ellos se refiere a los conceptos generales de los materiales de construcción. Muchos de estos conceptos son conocidos para ustedes, no son nuevos, pero vamos a profundizar un poquito más en algunos aspectos que nos interesan de manera especial. Veamos, en primer lugar, quiero hacer una diferenciación rápida entre lo que son las propiedades físicas, que son propiedades intrínsecas de los materiales, propiedades de ellos independientemente de la influencia de factores externos. En algunos casos pueden referirse al comportamiento con relación al agua, por ejemplo, pero son propiedades de los materiales, sin depender de aspectos externos, repito. Y luego vamos a abordar las propiedades mecánicas, que sí tienen que ver con la influencia de factores externos, concretamente de cargas o sistemas de cargas. Y luego vamos a hablar un poquito también de alguna propiedad química que nos interesa en forma especial. La primera definición que vamos a hacer aquí es la definición de densidad, que repito, no es nueva para ustedes, pero necesitamos puntualizar algunos aspectos importantes. Como ustedes saben, la densidad es la masa que tiene la unidad de volumen de un cuerpo, y este volumen puede tomar o no en cuenta los huecos que existen dentro de las partículas. Aquí hemos colocado un pequeño esquema de lo que puede ser una piedra o un grano de arena o un pedazo de material cerámico o un pedazo de hormigón, ¿no? Que, como ven ustedes aquí, está constituido por una parte sólida, lo que hemos llamado BA, volumen de la parte sólida, que está en verde aquí. Está constituido también por HI, que son los huecos internos o huecos inaccesibles, como bien dice aquí, y los huecos abiertos que están en contacto con el exterior o huecos accesibles, ¿no? Entonces, en función del volumen que contemplemos, podemos ir obteniendo diferentes densidades.
Fíjense aquí que vamos a llamar VE, volumen elemental, a la suma de todos estos volúmenes, ¿no? Y vamos a llamar HT a la suma de todos los huecos, tanto los huecos abiertos o accesibles como los huecos internos o inaccesibles. Entonces, tenemos una densidad absoluta, vamos a llamar dA, que es la masa del material, que aquí estamos designando con la letra P porque se va a determinar mediante pesada, por el peso, dividida entre el volumen elemental menos el total de huecos. Es decir, este valor VE menos HT, como está indicado aquí, viene a ser el volumen de la parte sólida, el volumen absoluto, por eso se llama densidad absoluta. Entonces, repito, la densidad absoluta toma en cuenta solamente el volumen de la parte sólida, todo lo que está en verde aquí, y tiene aplicaciones en algunos casos que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la densidad relativo real, que está referida a la parte impermeable del conjunto, es decir, al volumen elemental menos los huecos abiertos. Es decir, vendría a ser el volumen absoluto, el volumen de la parte sólida, más los huecos internos. Y tenemos también la densidad aparente o elemental, que está aquí referida con la palabra bulk, que ustedes van a encontrar en normas extranjeras que van a utilizar mucho en tecnología del hormigón. Y esta densidad se refiere al volumen elemental completo, es decir, al volumen de la parte sólida, más los huecos internos, más los huecos abiertos. Entonces, como ven ustedes, en función del volumen que se tome en cuenta, con o sin huecos, tenemos tres tipos de densidades definidas aquí. Ahora bien, existe, cuando se trata de un conjunto de partículas, otra densidad que es importante que ustedes conozcan. Esta es la densidad de conjunto, que vamos a llamar también con frecuencia peso unitario. Esta terminología es la misma que van a utilizar ustedes en tecnología del hormigón, por eso la vamos introduciendo desde ahora. Nosotros podríamos llamar simplemente densidad de conjunto, pero la vamos a vincular directamente con el peso unitario, por lo que les acabo de decir. Fíjense que en este caso la densidad de conjunto hace referencia a un volumen de conjunto y este volumen de conjunto contempla el volumen de las partículas más el volumen de los huecos que hay entre las partículas. Fíjense que esto está subrayado aquí, repito, el volumen de conjunto, volumen total, incluye los huecos entre las partículas. O sea, el volumen del recipiente que contiene al material granular. Fíjense que en los casos anteriores, en estas densidades, nos referíamos a los volúmenes de la partícula, incluyendo o sin incluir sus huecos. Fíjense que estos son huecos de la partícula. En cambio, en este caso, en el caso de la densidad de conjunto peso unitario, además de esos huecos de las partículas, estamos hablando de los huecos que hay entre las partículas. Y obviamente esos huecos dependen del grado de compactación que tenga el material. La cantidad de huecos nos dará pesos unitarios mayores o menores, ¿no? Bien, si hay alguna duda respecto a esto, pregunten por favor. Estos conceptos que acabamos de ver son muy importantes. Y tan es así que vamos a hacer un laboratorio específicamente para ilustrar los más importantes de estos conceptos. Entonces, el conocimiento de las densidades de los materiales es muy necesario tanto para la industria en general como para el rubro de construcción en particular. Ustedes van a requerir conocer las densidades de los materiales para hacer dosificaciones de aglomerantes y aglomerados, en el caso de tecnología del hormigón, para transformar dosificaciones en peso a dosificaciones en volumen, y van a necesitar también conocer estas densidades para estimar los pesos propios o como se llaman cargas muertas, para el diseño de elementos estructurales, en varias otras materias de la carrera. Otro concepto de interés es el concepto de porosidad. Los materiales contienen huecos, ¿no? En mayor o menor medida, y esos huecos pueden tener diferentes formas. Aquí ven ustedes ejemplos de las más variadas formas de huecos. Existen huecos cerrados, huecos canales, huecos circuitos, bolsones, ciegos, etc., que aquí van a representar en su conjunto la porosidad del material, es decir, los vacíos que hay dentro del material. Dependiendo del volumen que se tome en cuenta, como ustedes han visto, podemos hablar de diferentes volúmenes, podemos definir los siguientes tipos de porosidad. La porosidad total o absoluta, que es la relación entre el volumen total de huecos y el volumen total de la muestra.
La porosidad relativa, que es la relación entre el volumen de huecos accesibles o huecos abiertos hacia el exterior y el volumen total de la muestra. O podemos definir también la oquedad, que ya se refiere a materiales granulares y hay que vincularla a los pesos unitarios o densidades de conjunto que hemos visto hace un rato, porque es la relación entre el volumen de huecos entre los granos, es decir, los huecos que hay entre las partículas, y el volumen de conjunto, es decir, el volumen del recipiente que contiene el material. Otro concepto que nos interesa es el concepto de compacidad, que viene a ser lo contrario de la porosidad, ¿no? Es la relación entre el volumen del material sólido y el volumen total de la muestra. Es el complemento a 1 o el complemento a 100, si se quiere, de la porosidad. Es decir, lo que no es porosidad es compacidad, o sea, material sólido. La compacidad, puede ser total, relativa o de conjunto. Para aumentar la compacidad puede ser necesario, además de compactar el material, obviamente, mezclar fracciones con diferentes tamaños de grano, puesto que si incluimos partículas de menor tamaño, estas partículas de menor tamaño van a ir ocupando los espacios dejados entre las partículas más grandes. Entonces, repito, lo que no es porosidad es compacidad. Vamos a definir ahora la cohesión como la fuerza que mantiene unidas entre sí a las diferentes partículas de un material. Gracias a esta propiedad, el material presenta resistencia a ser roto. La cohesión es muy grande en los sólidos, es pequeña en los líquidos y es casi inexistente en los gases. En la materia de geotecnia y mecánica de suelos van a ver ustedes la diferencia entre materiales granulares y materiales cohesivos, y entonces necesitarán también recordar este concepto. Otro concepto importante que deben subrayar, que deben recordar, es el concepto de finura, que aquí vamos a asociarlo desde el principio al concepto de superficie específica. Es el área de la superficie por unidad de masa del material y se puede expresar, por ejemplo, en centímetros cuadrados por gramo o en metros cuadrados por kilogramo, si se quiere. Por ejemplo, si tenemos aquí en la parte izquierda un grano de forma cúbica que pesa 1 gramo, fíjense, esto es importante, entonces si tenemos como lado del cubo la dimensión A, entonces cada cara del cubo será A cuadrado, ¿verdad? Tendrá una superficie igual a A cuadrado. Como tenemos 6 caras, entonces la superficie específica total de este cubo que pesa 1 gramo será 6A cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos un corte aquí? Hacemos un corte aquí y hacemos un corte aquí. Entonces van a aparecer 8 cubos con un lado igual a A medios. Si teníamos A aquí, ahora tenemos A medios, ¿no? Y entonces si analizamos la superficie específica de este material, que sigue siendo 1 gramo, fíjense, no hemos disminuido la cantidad, simplemente hemos cortado. Entonces, cada uno de estos pequeños cubos tendrá como superficie en uno de sus lados A medios al cuadrado. Y tomando en cuenta que son 6 lados para cada cubo, tendremos 6 veces A medios al cuadrado. Y si tomamos en cuenta que se trata de 8 cubos, entonces tendremos 8 por 6 A medios al cuadrado, ¿no? Entonces 8 por 6, 48, y 2 al cuadrado en el denominador 4, 48 entre 4, 12. Entonces la superficie específica de este material ya cortado, así, será 12A cuadrado, es decir, el doble que la superficie específica del grano inicial. Entonces, la superficie específica, como pueden ver ustedes, representa a la superficie que está expuesta hacia el exterior, ¿no? Mientras más fino es el material, mayor superficie específica tiene. Este concepto lo vamos a necesitar en muchos contextos más adelante, por eso es uno de los que tienen que estudiar de manera especial. Vamos a hablar un poquito ahora de otras propiedades que reflejan el comportamiento de los materiales con el agua. El primero de ellos es la absorción, que viene a representarse en porcentaje y podemos definirla como el porcentaje de agua absorbida expresado con relación a la masa del material seco.
En otras palabras, la absorción viene a representar el volumen de huecos abiertos que hay en un material, porque es en esos huecos abiertos donde tiene ocasión de penetrar el agua. Entonces, repito, absorción, un concepto muy importante en muchos contextos que vamos a ver más adelante, es el porcentaje de agua absorbida expresado con relación a la masa del material seco. Otro concepto que nos interesa es el de permeabilidad, que representa la facilidad que presenta un material para dejarse atravesar por un fluido o en su caso por un gas cuando hay diferencia de presiones entre las dos caras de dicho material. Entonces, esta permeabilidad, representa la cantidad de huecos que atraviesan el material, ¿no? Porque es por esos huecos por donde va a poder atravesar el fluido o el gas en su caso. Nos va a interesar en muchos contextos también, sobre todo cuando hablamos de cubiertas, ¿no? Las cubiertas deben ser impermeables para proteger a las edificaciones de la entrada del agua. Otro concepto que nos interesa y que está relacionado con el comportamiento con relación al agua es la capilaridad, que es una propiedad gracias a la cual un líquido penetra y asciende por los poros de un material debido a la tensión superficial. Ustedes saben lo que es la tensión superficial, ¿verdad? Es la fuerza que se genera entre las partículas de la superficie de un líquido. Se puede pensar que las partículas o las moléculas que están en la superficie del agua, por ejemplo, están agarrándose entre sí, es como si se agarraran de las manos para no salir disparadas, y entonces esa fuerza se conoce como tensión superficial. Y esa tensión superficial puede permitir la ascensión del líquido de manera capilar si es que tenemos un tubo o un espacio, digamos, lo suficientemente delgado, lo suficientemente angosto, como para que la tensión superficial pueda levantar al líquido hacia arriba en el proceso ascendente. Aquí hay unos ejemplos que nos ayudan a ilustrar esto. Pueden ver ustedes aquí un recipiente con líquido en el que hemos puesto una especie de bombillas de diferentes diámetros y pueden ver aquí que cuando la bombilla es suficientemente ancha prácticamente no hay ascensión capilar. Pero en la medida en que el diámetro de esa bombilla va disminuyendo, aquí hacia la derecha, entonces vamos viendo cómo el agua empieza a ascender, el líquido empieza a ascender, hasta que cuando tenemos un tubo lo suficientemente delgado, ¿no? La ascensión capilar es muy importante. En los tubos estrechos, entonces la capilaridad se manifiesta mucho más porque hay un ascenso del líquido por tensión superficial. Eso podría tener su analogía en el caso de una construcción, por ejemplo, un cimiento y un muro de hormigón, en el que existen siempre huecos, ¿no? Y si esos huecos están suficientemente conectados, entonces se produce la ascensión del agua por capilaridad, ¿no? Otro ejemplo tenemos aquí cuando en dos placas de vidrio, por ejemplo, las mojamos y las juntamos una a otra, entonces ustedes pueden ver cómo el agua se expande fácilmente por ascensión capilar. Cuando la distancia entre estas dos placas es lo suficientemente pequeña, entonces hay una gran dispersión, digamos, del agua en ese pequeño espacio. Eso mismo podemos ver aquí en una aplicación ya en la construcción, donde tenemos unas placas planas, pueden ser tejas, ¿no? Y si el agua está cayendo por aquí, entonces en la medida en que encuentra un capilar aquí, que permite la ascensión capilar por tensión superficial, entonces el agua, en lugar de transcurrir hacia abajo por gravedad, va a empezar a quedarse ahí y va a empezar a ascender al interior de las placas que aquí tenemos en una cubierta. Otro ejemplo del tema de capilaridad se puede ver cuando tenemos un muro de adobe, ¿no? Y ha ocurrido una lluvia muy intensa que ha formado charcos o que ha generado una inundación inclusive. Entonces ustedes pueden ver cómo los muros de adobe aparecen mojados en una altura bastante considerable debido a que en los adobes hay mucha ascensión capilar porque hay huecos pequeños, huecos con diámetros pequeños comunicados entre sí que permiten la ascensión del agua por capilaridad. Otro concepto que nos interesa es el de heladicidad y vamos a decir que se considera heladizo a un material que se destruye debido al congelamiento y descongelamiento del agua en su interior. Cuando el agua se congela, su volumen se incrementa en aproximadamente un 9%. Entonces, si el material está lleno de agua
y se baja la temperatura lo suficiente para que se produzca el congelamiento, entonces este aumento de volumen del 9% del agua al congelarse crea presiones internas que pueden romper al material, pueden destrozarlo en el interior. Entonces, esta propiedad tiene mucho interés en regiones de clima frío, como la parte occidental de nuestro país, donde el invierno es lo suficientemente frío para ocasionar el congelamiento del agua. Vamos a analizar esto en el caso de elementos de hormigón, en el caso de elementos cerámicos, etc. Seguimos hablando de las propiedades físicas y dentro de ellas podemos hablar de las propiedades térmicas, es decir, propiedades de los materiales con relación al calor. Los materiales presentan diferente aptitud para permitir el paso del calor, ¿ya? Este tema no está muy bien desarrollado en nuestro medio, pero en países fríos como en el norte de América, en el norte de Europa, por ejemplo, donde los inviernos son muy crudos, entonces se dedica un gran esfuerzo a dar aislamiento térmico a las edificaciones para evitar que la calefacción, que consume mucha energía y que se introduce artificialmente, se escape, ¿no?, por las paredes, por las cubiertas, por los cimientos, por las ventanas, etc. Entonces allá se necesita mucho conocimiento acerca de las propiedades térmicas de los materiales para aprovecharlas y permitir un ahorro de energía conservando la calefacción que se introduce de manera artificial. Entonces, si ven ustedes esta ecuación, van a ver que la transmisión de calor, ¿no?, depende de varios factores. El espesor de la pared, por ejemplo, en su caso, el tiempo, la superficie expuesta, la diferencia de temperaturas, pero sobre todo de un factor que aquí hemos llamado con la letra K y que es el coeficiente de conductividad térmica de los materiales. Cada material tiene un diferente coeficiente de conductividad térmica. Los materiales que conducen muy bien el calor, como es el caso concreto de los metales, tienen elevados coeficientes de conductividad térmica. En cambio, los materiales aislantes, como es el caso del plastoformo, el poliuretano, la fibra de vidrio, etc., son materiales con bajos coeficientes de conductividad térmica, es decir, materiales que conducen muy poco el calor. Esos se llaman materiales aislantes. Entonces, la conductividad térmica es una propiedad física de los materiales. Luego tenemos la capacidad de dilatarse con la temperatura. Todos los cuerpos se dilatan con la temperatura y esta propiedad se define mediante la siguiente relación. La relación puede ser dada en longitud, en área o en volumen. Entonces, tendríamos que la longitud final, el área final o el volumen final, es una función de la longitud, del área o el volumen inicial y este factor que depende de la diferencia de temperaturas, como pueden ver ustedes, expresada aquí con la letra T minúscula, y un factor importante que se llama el coeficiente de dilatación térmica. Los diferentes materiales tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica. Los metales, por ejemplo, tienen altos coeficientes de dilatación, por lo tanto se expanden mucho con el calor. Materiales como el hormigón, las piedras, los materiales cerámicos tienen bajos coeficientes de dilatación térmica. Aquí pueden ver ustedes un pequeño ejemplo donde se muestra un puente de ferrocarril de metal, ¿no?, que está apoyado aquí en unas bases. Y se han colocado unos rodillos en los extremos del puente metálico, en los apoyos, para permitir que cuando esto se caliente y se dilate, entonces pueda haber un pequeño movimiento que permita esa dilatación sin ocasionar tensiones aquí, en este punto, que podrían producir el rompimiento de los materiales, ¿no? Para evitar eso, entonces, se debe tomar en cuenta la posibilidad de movimiento, porque, como sabemos, los materiales se expanden, se dilatan con el calor. Vamos a hablar ahora de otro tipo de propiedades, unas propiedades que tienen que ver con el comportamiento de los materiales ante acciones externas. Y esas acciones son cargas o sistemas de carga. Entonces, repetimos, las propiedades mecánicas definen el comportamiento de los materiales ante agentes mecánicos externos que actúan sobre ellos. Dependen no solamente de la constitución y composición química de los materiales, sino también de los tratamientos a que han sido sometidos y de las condiciones ambientales que actúan en un determinado momento.
entre las propiedades mecánicas que ustedes van a estudiar con más profundidad en la materia de resistencia de materiales, vamos a definir primero la resistencia a tracción, que se produce cuando nosotros jalamos un elemento. Imaginemos que tenemos aquí una barra cilíndrica, puede ser una barra de acero, por ejemplo, y entonces si aplicamos las fuerzas llamadas P aquí en la figura, entonces esas fuerzas se aplican sobre toda el área transversal del elemento, y entonces aparece aquí un esfuerzo o una carga por unidad de área, o carga unitaria, que se representa generalmente con la letra sigma y viene a ser la carga sobre el área, ¿no? En este caso, en el caso de tracción, donde estamos jalando el elemento. Ustedes han estudiado este tema de presiones en las materias de física, tanto en el colegio como en las materias básicas de la carrera, y entonces ya conocen esto, ¿no? Una tensión o una presión, en su caso, se representa generalmente así, y en el caso de los esfuerzos de tracción tenemos esta ecuación. Para los esfuerzos de compresión ocurre algo similar. Aquí tenemos la aplicación de las fuerzas P sobre este cubo, que es el elemento que queremos comprimir. Aquí simplemente se muestra un cabezal semiesférico de una máquina que se utiliza por unas razones que les vamos a explicar más adelante, y se está aplicando la fuerza de aplastamiento, en este caso, sobre toda la superficie A, que es del material, ¿no? La sección transversal de la probeta que está siendo ensayada. En este caso tenemos también el esfuerzo unitario, sigma, que es la carga P entre el área. En este caso de tracción estamos estirando la pieza y en este caso de compresión estamos aplastando la pieza. Entre los esfuerzos mecánicos o entre las propiedades mecánicas tenemos también la resistencia al corte o la resistencia al cizallamiento, si se quiere, donde aplicamos dos fuerzas muy cercanas una a la otra y en sentido contrario. Fíjense, aquí estos representan dos planchas, pueden ser dos calaminas, ¿no?, que están sujetas por un perno aquí, y en este caso estas calaminas que están siendo estiradas hacia este lado, la de arriba, y hacia este lado, la de abajo, están ejerciendo corte sobre este perno, ¿no?, sobre toda esta superficie del perno, y entonces debe tomarse en cuenta ese tipo de esfuerzo. Es lo mismo que ocurre cuando tenemos una tijera, ¿no? Cuando cortamos con una tijera, entonces cada una de las hojas de la tijera ejerce una fuerza en sentido contrario, y como son dos fuerzas que están aplicadas muy cerca una de la otra, entonces generan este mismo tipo de esfuerzo. Aquí tienen ustedes otro esfuerzo que es muy importante, que es el que se produce cuando vamos a poner cubiertas, ¿no? En el momento en que necesitamos un techo sobre nuestra cabeza, entonces empiezan a aparecer esfuerzos de flexión, que son esfuerzos combinados. Tenemos aquí una viga, ¿no?, que está apoyada aquí en sus extremos a una distancia L entre ellos, que pueden ser muros, pueden ser otras vigas, pueden ser columnas, pueden ser diferentes elementos estructurales, elementos constructivos, y entonces esta viga está siendo sometida a cargas transversales, ¿no?, que pueden ser el peso del techo, pueden ser nieve, pueden ser otros elementos que se colocan en una terraza, por ejemplo, tanques de almacenamiento de agua, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se está produciendo un esfuerzo combinado. Si ustedes ven esta figura de la derecha, entonces aquí hemos tratado de simular lo que pasa cuando esta viga se deforma, ¿no?, siguiendo estas líneas rojas. Entonces fíjense que en la parte de arriba aparecen esfuerzos de compresión, ¿no? Toda esta parte de arriba de la viga está siendo comprimida. En cambio, la parte de abajo de la viga está siendo traccionada. Entonces aquí hay un esfuerzo combinado. Todo esto van a estudiarlo ustedes con mayor profundidad en la materia de resistencia de materiales. Aquí simplemente estamos esbozando el principio de lo que es el esfuerzo de flexión. Aquí, en este caso, el esfuerzo unitario es diferente, ¿no? Se toma en cuenta la distancia entre apoyos, la base, la altura, y en función del tipo de carga y la cantidad de apoyos también aparecen diferentes fórmulas. No las estamos poniendo aquí porque ustedes las van a estudiar con más detalle en la materia de resistencia de materiales. Fíjense que en el caso de una viga de hormigón, ¿no?, el hormigón absorbe muy bien los esfuerzos de compresión, entonces está muy bien preparado para esta parte de la resistencia.
pero tiene muy poca resistencia a tracción. La resistencia a tracción del hormigón concretamente es más o menos 1/10 de la resistencia a compresión. Entonces, estos esfuerzos no son igualmente soportados por el hormigón y por eso tiene que colocarse acero de refuerzo en esta parte para que sea el acero el que absorba estos esfuerzos de tracción y permita que la viga funcione adecuadamente como un todo, ¿no? Como un elemento de hormigón armado. Un otro concepto que nos interesa es el concepto de dureza. Muchas veces este concepto de dureza se confunde con los conceptos de resistencia a diferentes tipos de esfuerzos que hemos visto, particularmente con el de resistencia a compresión. Pero vamos a saber nosotros que la dureza es un fenómeno superficial y expresa la capacidad que tiene un material para oponerse a ser deformado por otro en su superficie. Entonces, repito, la dureza es un fenómeno superficial y expresa la capacidad de un material para oponerse a ser deformado en su superficie. Aquí tenemos un ejemplo de determinación de dureza con un elemento que se llama indentador, que puede ser una bolilla de acero, una punta de diamante, etcétera, etcétera, que se introduce en el material cuya dureza queremos evaluar y luego se mide la huella dejada por ese material, ¿no? Entonces, la dureza representa la facilidad o dificultad que tiene un material para ser deformado en su superficie. Aquí a la derecha tienen ustedes una figura que muestra cómo se está utilizando un martillo esclerométrico, como se llama, para evaluar la dureza de esta superficie de hormigón. Esta es una manera bastante rápida y fácil de determinar la dureza y mediante la dureza hacer una estimación de la resistencia a compresión que tiene ese elemento. La resistencia y la dureza obviamente están relacionadas entre sí, no son lo mismo, pero tienen cierta relación. Entonces, evaluando la dureza aquí de una manera bastante rápida, se puede hacer una estimación de la resistencia. La dureza está relacionada con un fenómeno que nos interesa más en forma directa y es la resistencia a la abrasión. Antes de eso quiero hacer un comentario más sobre esto que acabamos de definir aquí. Existe un sistema para determinar la dureza que es la dureza Mohs, ¿no? La dureza Mohs es un sistema que utilizan los geólogos generalmente para hacer clasificaciones de diferentes tipos de minerales, de diferentes rocas, ¿no? Entonces en la dureza Mohs se tiene una agrupación de 10 elementos que van del más blando al más duro, ¿no? Van desde el talco, al yeso, la fluorita, apatita y varios otros materiales hasta llegar al corindón y al diamante, que son los más duros. Entonces, en ese ordenamiento de 10 materiales, los que tienen menor dureza son rayados por los inmediatamente superiores. O sea, el que tiene dureza 7 raya al que tiene dureza 6, el que tiene dureza 6 raya al que tiene dureza 5, etcétera, etcétera. Pueden encontrar más información sobre eso ustedes en internet, ¿no? Sobre la dureza Mohs. Les decía que nosotros estamos más interesados en la resistencia a la abrasión que la dureza misma, ¿no? La dureza tiene sus aplicaciones en nuestro campo, pero no tanto como en otros campos de la ingeniería. A nosotros nos interesa mucho la resistencia a la abrasión porque hay muchos elementos constructivos que están sometidos a desgaste. Abrasión significa desgaste. Está el caso de los pavimentos, ¿no? En las carreteras, está el caso de los desbordes de las presas, está el caso de los canales que conducen agua para riego o para otras finalidades, etcétera, etcétera. Entonces, la resistencia a la abrasión, que está muy relacionada a la dureza, expresa la capacidad que tiene un material para oponerse a ser desgastado por otro, ya sea por frotamiento o por impacto en su superficie, ¿no? Como hemos dicho, tiene mucha relación con la dureza. Existe un sistema que está muy difundido, que es el llamado desgaste Los Ángeles. La máquina de desgaste Los Ángeles es un cilindro metálico como el que ustedes ven aquí, que tiene una compuerta donde se introducen el material que se quiere evaluar. Generalmente se trata de piedras, ¿no? De grava, que se va a utilizar en pavimentación, por ejemplo. Y entonces ese cilindro metálico se pone a girar
y en el interior del cilindro existen unas bolas metálicas, bolas de acero generalmente, que van produciendo impacto y frotamiento en las piedras que se quiere evaluar, y entonces después de 15 minutos se saca el material y se evalúa cuánto material se ha pulverizado, ¿no? Este material pulverizado se separa con una especie de coladera y se evalúa el grado de dureza en función de la cantidad de material pulverizado. Esto se utiliza mucho en carreteras y ustedes lo van a ver más directamente en la materia de tecnología del hormigón. Aquí tenemos otro ejemplo de evaluación de la resistencia a la abrasión, ¿no? Donde tenemos un cilindro metálico que gira y aquí tenemos un elemento, una muestra que puede ser piedra, puede ser hormigón, puede ser material cerámico, etc. Y entonces aquí se está haciendo caer un abrasivo es un material duro que puede ser arena silícea, puede ser corindón. El corindón es óxido de aluminio fundido que se utiliza muchas veces en esta aplicación. Y aquí se puede ver cómo mediante este procedimiento, o sea, el giro de este cilindro metálico, esta rueda metálica y el abrasivo, van a ejercer abrasión o desgaste sobre nuestra probeta, ¿no? Y entonces aquí se mide, después del ensayo, la huella que deja todo este aparato en la muestra o en la probeta que estamos queriendo ensayar. Tenemos una máquina muy parecida a esto en el instituto que se las vamos a mostrar en su momento. Vamos a hablar también de ensayos de resistencia a la abrasión más adelante. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante del curso. Todo esto que vamos a ver a continuación quiero que lo subrayen muy bien. Se trata de la respuesta de los materiales ante los efectos mecánicos, ante los esfuerzos que hemos definido anteriormente. Y como vamos a ver, los materiales pueden deformarse de diferentes maneras. Entonces, en primer lugar, deformabilidad es la capacidad que tiene un material para sufrir deformaciones antes de producirse la ruptura. ¿Ya? Repito, deformabilidad es la capacidad que tiene un material para sufrir deformaciones antes de producirse la ruptura. Entonces, dentro de la deformabilidad podemos definir la elasticidad en primer lugar, que es la capacidad que tiene un material para sufrir deformaciones reversibles. Fíjense que esto es muy importante, estamos hablando de deformaciones reversibles, cuando es afectado por una carga o un sistema de cargas. Es decir, una vez retirados los esfuerzos inducidos, el cuerpo recupera totalmente su estado inicial sin quedar rastro de deformación. Entonces, repito, la elasticidad se refiere a deformaciones reversibles. Podemos imaginar una liga o un pequeño elástico que, como ustedes saben, si nosotros le aplicamos una carga estirándolo, entonces este elemento se deforma, pero inmediatamente que nosotros quitamos esa carga, entonces el material recupera su forma y dimensiones originales sin quedar ningún rastro de la deformación producto de la carga aplicada. Tenemos luego otro tipo de deformación que es la plasticidad. Es la capacidad que tiene un material para sufrir deformaciones irreversibles. Fíjense que en este caso estamos hablando de deformaciones que no se recuperan más antes de la rotura. Es decir, una vez retirados los esfuerzos inducidos, el cuerpo no recupera su estado inicial y queda deformado permanentemente. Aquí les he puesto un diagrama que es importante que ustedes lo vayan conociendo porque vamos a abordar esto en muchas ocasiones más adelante. Es un diagrama tensión-deformación, donde, como pueden ver, tenemos en el eje vertical los esfuerzos unitarios, sigma, que es igual a la carga sobre el área, y en el eje horizontal tenemos las deformaciones, epsilon, deformaciones unitarias, que vienen a ser delta sobre L. Si ustedes ven aquí esta pequeña figura a la izquierda de la diapositiva, entonces tenemos aquí un elemento. En este caso es un cilindro, puede ser un cilindro metálico, una barra de acero, por ejemplo, que tiene una longitud original igual a L, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la fuerza P aquí, entonces ese elemento se deforma, como pueden ver aquí, y la deformación es esta delta que estamos viendo aquí. Entonces, esa delta dividida entre la longitud original nos va a dar la deformación unitaria epsilon que estamos mostrando aquí en el eje horizontal. Bien, ahora vamos a estudiar lo que pasa con los tipos de deformaciones que hemos definido.
Entonces, tenemos aquí el gráfico tensión-deformación de un elemento y fíjense que en la medida en que vamos aplicando cargas, entonces la deformación se va produciendo en la dirección que muestra esta flecha. Inicialmente, las deformaciones, producto de la aplicación de estas cargas, son reversibles, es decir, son elásticas, ¿no? Si nosotros aplicamos la carga hasta aquí y quitamos la carga, entonces el elemento ha tenido una deformación elástica y recupera su forma original. Si nosotros aplicamos cargas más grandes, seguimos y pasamos este punto y llegamos hasta aquí, entonces en este punto denominado con la letra C en la diapositiva, fíjense que tenemos esta carga representada por sigma 1 y tenemos dos tipos de deformaciones aquí. Tenemos una deformación elástica y una deformación plástica. Si nosotros descargamos este material, le quitamos la fuerza, entonces el diagrama de la descarga va a seguir este transcurso que ven aquí hasta el punto D y se va a recuperar una parte de la deformación, es decir, la deformación que era elástica, se recupera, desaparece, pero va a quedar otro pedazo de la deformación que es la deformación plástica. Entonces, fíjense, cuando nosotros cargamos aparece un punto aquí que vamos a denominar para el caso de los metales particularmente la tensión de fluencia, que es el momento en que el material empieza a sufrir deformaciones plásticas, ¿no? A partir de aquí, todas las deformaciones son plásticas, es decir, irreversibles, como hemos definido aquí. Hasta este momento las deformaciones eran elásticas. A partir de aquí el material empieza a fluir, tiene una tensión de fluencia y se deforma plásticamente. Y entonces cuando hemos llegado aquí, como les decía, tenemos dos tipos de deformaciones. Una parte de la deformación que es recuperable si quitamos las cargas, que se llama deformación elástica, y otra parte de la deformación que no se recupera más y es la deformación plástica. ¿Sí? Bien, entonces esto es muy importante y espero que lo estudien y lo recuerden. Subrayen todos estos conceptos que están en el texto de la materia. Continuamos. Aquí tenemos otro gráfico. Este es el gráfico tensión de deformación de una probeta de aluminio, un metal también. Y como pueden ver ustedes aquí en la primera parte del gráfico, tenemos un comportamiento elástico. Aquí están agrupados los cristales o los átomos del metal y entonces cuando se producen deformaciones elásticas es como si hubiera un resorte en el interior del material que cuando se quitan las cargas entonces el material vuelve inmediatamente a su estado original y no ha ocurrido ninguna deformación permanente. Pero llega un punto aquí que hemos llamado punto de fluencia en el que comienzan las deformaciones plásticas. Terminan las deformaciones elásticas y empiezan las deformaciones plásticas. Y entonces lo que ocurre en el interior del material es que se rompen estos enlaces y se van creando otros enlaces nuevos. Y a partir de ese momento, por esa razón, el material queda deformado para siempre. Es decir, se produce una deformación plástica. Aquí podemos ver también que esto de la deformación elástica, ¿no?, tiene un parámetro importante del que vamos a hablar un poquito después y es el módulo de elasticidad, ¿no? Es decir, las relaciones entre las tensiones y las deformaciones en la parte elástica de la deformación. Vamos a hablar de eso después. Entonces, hablando de las deformaciones plásticas podemos hacer una distinción importante. Las deformaciones plásticas pueden llevarnos a la ductilidad, es decir, la aptitud para deformarse plásticamente por esfuerzos de tracción, o la maleabilidad, que es la aptitud para deformarse plásticamente por esfuerzos de compresión. Entonces, en el caso de la ductilidad, podemos obtener alambres o hilos, o cables, varillas, etc., aplicando fuerzas de tracción. Los metales, el oro, la plata, el cobre, son materiales muy dúctiles, ¿no?, en general. Y entonces, repito, vamos a denominar a las deformaciones plásticas por esfuerzos de tracción ductilidad. Y vamos a denominar maleabilidad a las deformaciones plásticas por esfuerzos de compresión. En esta figura pueden ver ustedes dos rodillos que están girando aquí, de manera que una plancha que tenía un espesor bastante grande, como el que ven aquí, está siendo reducida en su dimensión para dar lugar a una plancha de un espesor mucho más pequeño. Entonces, en este caso estamos apelando a la ductilidad del material para formar hilos o alambres. En este caso estamos
apelando a la maleabilidad del material para obtener planchas más delgadas. ¿Sí? Los metales también tienen mucha maleabilidad. Ahora vamos a hablar acerca de la fragilidad. Si bien la elasticidad y la plasticidad son opuestos en el sentido del tipo de deformación, vamos a contemplar aquí a la fragilidad como lo opuesto a la plasticidad en el sentido de que un material es frágil cuando su deformación plástica es muy pequeña o es nula antes de la rotura. Entonces, los materiales frágiles se deforman poco plásticamente antes de la rotura. Fíjense que se suele confundir fragilidad con debilidad. Debilidad quiere decir poca resistencia, ¿no? Pero debemos decir que es tan frágil un vidrio o una galleta como un acero templado con alto contenido de carbono. En este caso, este acero es mucho más resistente que el vidrio o la galleta, pero es también frágil, es decir, sufre poca deformación plástica antes de la rotura. Entonces aquí tenemos otro concepto importante. Ahora vamos a introducir dos conceptos más que es muy importante que ustedes los dominen. Rigidez. La rigidez es la medida relativa de la deformabilidad de un material sometido a cargas. Un material que se deforma mucho bajo la acción de una carga es menos rígido que otro material que se deforma menos bajo la misma carga. Entonces, en la medida en que un material se deforma por cargas, va siendo más o menos rígido. Se mide por el módulo de elasticidad, que hemos visto hace un ratito atrás y vamos a profundizar en su explicación. Este módulo de elasticidad es la pendiente en la parte recta de la curva tensión-deformación del material. Si ustedes recuerdan este gráfico, aquí hablábamos del módulo de elasticidad, que no es otra cosa que la pendiente de esta parte recta, ¿no? Y la pendiente que es la relación entre el incremento en el eje vertical y el incremento en el eje horizontal, ¿no? A mayor módulo de elasticidad, es decir, mientras más parada es esta curva o esta parte recta, perdón, más rígido es el material. Eso lo vamos a ver aquí. La flexibilidad, en cambio, es la propiedad opuesta a la rigidez. Todo lo que no es rígido es flexible, ¿ya? Y esto lo ilustramos de la siguiente manera. Si ustedes imaginan un gráfico tensión-deformación, parecido al que hemos visto antes, ¿no? Aquí tenemos las curvas o las rectas, mejor dicho, de dos materiales, el material A y el material B. Si nosotros aplicamos un esfuerzo sigma, que puede ser la carga sobre el área, en el caso de tracción o compresión, entonces si aplicamos el esfuerzo sigma a ambos materiales, ustedes pueden ver aquí que el material A se ha deformado epsilon A, en tanto que el material B se ha deformado epsilon B, ¿no? ¿Cuál de los dos se ha deformado más? El material B, para la misma carga. Entonces podemos decir que el material B es más flexible que el material A. En cambio, el material A es más rígido que el material B. Entonces, en la medida en que un material se deforma más, bajo una misma carga, es más flexible. Un material que se deforma menos bajo la misma carga es más rígido. Y entonces aquí pueden ver que a mayor rigidez, mayor módulo de elasticidad, porque el módulo de elasticidad es la pendiente de esta parte elástica. ¿Ya? Estas deformaciones son elásticas, recuerden, por eso se llama módulo de elasticidad, porque a mayor deformación, mayor flexibilidad, menor módulo. A menor deformación, menor flexibilidad, mayor rigidez y mayor módulo de elasticidad, es decir, mayor pendiente. Otra propiedad que es de interés es la tenacidad, que vamos a definirla como la capacidad que tiene un material para deformarse absorbiendo energía. Esta energía puede ser transmitida lentamente mediante cargas, la aplicación de cargas, o bruscamente mediante el choque, ¿no? Podemos decir de manera general que un material tenaz es resistente y dúctil a la vez, es decir, se deforma mucho plásticamente y además tiene mucha resistencia. En otras palabras, la tenacidad viene a ser el área bajo la curva tensión-deformación. Si ustedes
imaginan un material con esta curva, una parte elástica, otra parte plástica, como hemos estudiado ya. Entonces el área que se forma bajo esta curva viene a ser la tenacidad. Mientras mayor es esa área, hay más tenacidad. Y como pueden ver ustedes, esa área puede aumentar ya sea por resistencia en sentido vertical en este gráfico, o por deformación o por ductilidad en este caso en sentido horizontal. Vamos a introducir también el concepto de fatiga, que es el colapso o rotura causado por esfuerzos relativamente pequeños, menores al límite de elasticidad o lo que hemos llamado fluencia anteriormente, pero aplicados un gran número de veces, ¿no? Un material se fatiga cuando ha sufrido muchos esfuerzos pequeños, pero aplicados repetidamente. Si ustedes imaginan un alambre, ¿no? Un alambre de esos de amarre que queremos romper, entonces si lo doblamos muchas veces, ¿no?, en un mismo lugar, entonces poco a poco el alambre se va calentando hasta que llega un momento en que se rompe. Ese elemento se ha roto en ese caso por fatiga. La fatiga tiene muchas aplicaciones en la ingeniería. Los aviones, por ejemplo, los materiales de las cubiertas de los aviones están sometidos a fatiga por efecto del viento. Muchos elementos estructurales también son sometidos a fatiga en caso de sismos, por ejemplo, de vientos, huracanes muy fuertes. Entonces la fatiga también tiene interés en el caso del diseño por efectos dinámicos, ¿no? Fuerzas pequeñas pero repetidas muchas veces. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a analizar diferentes materiales que hemos llamado aquí A, B, C y D, y los vamos a analizar en función de su elasticidad, su plasticidad, su fragilidad, su rigidez, su flexibilidad, tenacidad, inclusive su resistencia. ¿Ya? Entonces, analicen un poquito esto. Mejor si ustedes pueden parar este video un momento, ahora, y analizan cuál de los materiales es más elástico, cuál es más plástico, cuál es más frágil, cuál es más rígido, más flexible, más tenaz, etc. Viendo ahora esta diapositiva, podemos analizar cada uno de los aspectos que hemos mencionado. La resistencia, en primer lugar, nos indica cuán arriba llega el material en el eje vertical, es decir, cuán grande es la carga que soporta, ¿no? En este caso, como se puede ver muy bien, el material A es el más resistente de todos y tiene una resistencia mayor a la de B, que a su vez tiene una resistencia mayor a la de C, que a su vez tiene una resistencia mayor a la de D. Por eso tenemos A mayor a B, mayor a C, mayor a D. En cuanto a la elasticidad, es decir, la deformación reversible, vemos que este material tiene mucha deformación elástica, ¿no? Entonces primero está A, luego está B, que tiene todo este tramo de deformación elástica, luego está C, que tiene una deformación elástica hasta aquí, y luego está D con una deformación elástica más pequeña. Entonces el orden es similar al anterior para la elasticidad. Ahora, en cuanto a la plasticidad, es decir, la deformación irreversible, tenemos aquí que el material con mayor plasticidad o ductilidad, si quieren, para esfuerzos de tracción, vendría a ser B, ¿no? Porque B sufre todo este tramo de deformación plástica. Luego tendríamos C, que sufre todo este tramo de deformación plástica. Luego tendríamos D, que viene a ser todo esto, desde aquí hasta aquí. Y finalmente tendríamos A, que sufre toda esa deformación plástica, ¿no? Todo este tramo. Entonces, como hemos dicho que la fragilidad es lo contrario de la plasticidad en el sentido de la capacidad de absorber deformaciones irreversibles, entonces el más frágil vendría a ser A, luego D, luego C, luego B, es decir, lo contrario que hemos visto para la plasticidad. A es el más frágil, luego viene D, luego viene C y luego viene B. En cuanto a la rigidez, podemos usar de manera auxiliar una recta aquí que hemos llamado sigma, ¿no? Si aplicamos una carga sigma a los 4 materiales, entonces podemos ver cuánto se deforma cada uno de ellos bajo la misma carga, por eso tenemos una línea horizontal aquí. Si ustedes ven entonces, el que menos se deforma es A,
por lo tanto es el más rígido, luego viene B, luego viene C y luego viene D. Entonces la rigidez va en ese orden. Mientras mayor es la rigidez del material, mayor es también su módulo de elasticidad, como pueden ver aquí, o sea, la pendiente de esta parte recta en la curva tensión-deformación. Entonces, si hemos definido de esa manera la rigidez, vamos a ver que la flexibilidad es exactamente lo contrario. El material que más se deforma bajo la acción de la carga sigma viene a ser D, luego viene C, luego viene B y luego viene A. Entonces, el más flexible es D, luego C, luego B, etc. Y finalmente, en cuanto a la tenacidad, que hemos visto que es el área debajo de la curva tensión-deformación, podemos ver que el material más tenaz aquí, bueno, el más tenaz por resistencia es A, ¿no? Pero la tenacidad en total, que se refiere a la resistencia y a la deformabilidad, vendría a ser B, porque tiene la mayor área o el mayor área debajo de la curva tensión-deformación. Luego vendría A, que tiene toda esta parte. Luego vendría C y luego vendría D como el menos tenaz de todos. Entonces, esperamos que con este ejemplo hayamos podido ilustrar los diferentes conceptos que hemos definido en esta última parte del video hasta ahora, ¿no? Entonces les recomiendo que por favor estudien muy bien esto y tengan claros los conceptos que acabamos de ilustrar. Ya pasando de las propiedades físicas y mecánicas a las propiedades químicas, vamos a mencionar una sola de ellas, que es la que más nos va a interesar en el transcurso del curso, y es la resistencia a la corrosión. Fíjense que la corrosión es la desintegración de un material a causa de una serie de reacciones químicas que comienzan en la superficie. El fenómeno de corrosión tiene mucho interés al analizar, por ejemplo, las causas del deterioro del hormigón armado, porque el acero de refuerzo es muy proclive a corroerse ante la acción combinada del oxígeno, el aire y el agua, ¿no? Entonces nos va a interesar mucho estudiar el fenómeno corrosivo en los metales particularmente y en especial en el acero de refuerzo del hormigón. Es una propiedad química, ¿no?, que tiene que ver con la interacción del material con el medio ambiente. Los metales tienden a corroerse porque su estado natural, su estado de equilibrio en la naturaleza es corroído. Bien, con eso hemos terminado el primer capítulo del texto. Ahora vamos a ver el segundo capítulo, un capítulo corto, breve, no nos va a tomar mucho tiempo más, y se refiere al tema de normalización, ¿ya? Tenemos que hablar de normalización porque esto está íntimamente ligado al control de la calidad de los materiales de construcción. Deben ustedes saber que los miembros del Instituto de Ensayo de Materiales participamos activamente en los comités normalizadores que hay en el país para realizar las normas de control de calidad, de especificaciones y de ensayos para el control de calidad que se hacen aquí en Bolivia. Entonces, mucho del proceso de control de calidad se hace en el Instituto de Ensayo de Materiales. De hecho, nosotros estamos todo el tiempo prestando servicios a empresas privadas, a instituciones públicas, a instituciones privadas también, haciendo el control de calidad de diferentes tipos de materiales de construcción. Y cuando lo hacemos, utilizamos normas técnicas, ¿no? Entonces es necesario que ustedes conozcan algo sobre normalización y por eso hemos puesto un capítulo, es el capítulo número 2 del texto, que está referido a esto. Yo les recomiendo que lean ese capítulo y de manera complementaria vamos a desarrollar un poquito los temas más importantes de ese capítulo. ¿Qué es normalización? La normalización es un proceso para establecer parámetros de comparación entre productos principalmente, pero puede ser también entre procesos, servicios, etc. Entonces, es un proceso unificador de expectativas y necesidades de los usuarios. Permite lograr acuerdos entre productores y consumidores. ¿Ya? Entonces es un proceso muy importante para el control de calidad, como vamos a ver a continuación. Normalizado significa entonces bien controlado en sus partes y en sus características. Entonces, norma es un documento público elaborado por acuerdo entre partes en base a un sustento científico y tecnológico que se realiza en beneficio de todos los actores involucrados, principalmente productores y consumidores. Y además es un documento aprobado por un organismo especializado.
Entonces, por lo que acabamos de ver, la evaluación de la calidad está muy vinculada a la normalización. La calidad es un conjunto de características que satisfacen los requerimientos del usuario. Calidad, según la norma ISO 9000, es el nivel de satisfacción de los requerimientos de un cliente. O, en otras palabras, podemos decir también que calidad es la relación entre lo recibido y lo esperado. En la medida en que un determinado producto o un proceso o un servicio satisfacen nuestras expectativas, nuestros requerimientos, entonces hablamos de calidad. ¿Cuáles son los organismos encargados de la normalización? Existen muchos organismos a nivel internacional. De hecho, nosotros vamos a hablar mucho de las normas norteamericanas, las normas ASTM, que vamos a ver ya mucho en el próximo capítulo. Están las normas ISO, están las normas europeas, están las normas de países vecinos, normas brasileras a las que vamos a hacer referencia muchas veces, normas argentinas, etc. Y existen también normas bolivianas que han sido hechas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, y que es una institución de normalización en la que nosotros participamos activamente. Entonces, ¿cómo se hace una norma? El procedimiento para elaborar una norma es más o menos el siguiente. Primero se trazan objetivos, ¿no? Se dice, por ejemplo, qué objetivo tengo con la norma que pienso hacer. Si se trata, por ejemplo, de una norma para elementos de pavimentación, adoquines de hormigón, digamos, que es una de las últimas normas que hemos hecho. Entonces se traza el objetivo de controlar la calidad de los adoquines que se van a utilizar para pavimentar las calles de nuestras ciudades, o del campo inclusive, ¿no? Entonces luego se analizan las condiciones del mercado, es decir, si hay muchas empresas interesadas en esto, si hay muchos usuarios, si es un material muy difundido, si hay algunas razones especiales para elaborar la norma, etc. Esto está relacionado con las políticas también, ¿no? Los niveles de gobierno, ya sea nacional o local, pueden tener políticas para fomentar, por ejemplo, la fabricación y el uso de adoquines, que son materiales que tienen un alto contenido de mano de obra en su fabricación, o que utilizan materiales locales, o que se quiere impulsar la industria del cemento, por ejemplo, para hacer adoquines de hormigón, o se quiere fomentar el uso de piedras, por ejemplo, o de otros materiales. Entonces, todos esos son factores que van indicándonos las preferencias a niveles de autoridades para realizar o no una determinada norma. Están las estrategias de trabajo que pueden decir cómo vamos a trabajar, dónde vamos a hacer las normas, si vamos a hacer ensayos de control, de evaluación, de diagnóstico en diferentes laboratorios, si vamos a hacer subcomisiones, si vamos a trabajar en base a normas extranjeras o en base a otras normas nacionales más antiguas, etcétera, etcétera. Se puede analizar también los riesgos que tenga esto, ¿no? Porque puede ser que fomentar un material traiga como consecuencia que estamos menoscabando el uso de otro material, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con las políticas y los procedimientos que se tienen que tomar en cuenta para la elaboración de las normas. Existen aspectos burocráticos, ¿no? Que tienen que ver con quienes van a formar parte de los comités normalizadores, qué referencias se van a poner, si se van a utilizar otras normas extranjeras, nacionales, etc. Y en su caso, como decíamos antes, puede darse el caso de que sea necesario hacer subcomités también, ¿no? Por ejemplo, en una norma del hormigón armado puede ser necesario hacer subcomités para que vean el tema del cemento, o para que vean el tema del acero de refuerzo, o para que vean el tema de las arenas, las gravas, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de normas, hay muchos tipos de normas, pero los dos más importantes son las normas de especificaciones, que son las que más vamos a mencionar. Si ustedes ven el texto, van a ver que en todos los capítulos hay tablas, ¿no?, de normas técnicas, que generalmente son normas nacionales, pero cuando no hay normas nacionales, entonces yo les he puesto referencias de normas extranjeras, donde se dice qué cosa tienen que cumplir los materiales. Esas son las normas de especificaciones, las más importantes para nosotros. Otro tipo de normas que nos interesan son las normas de ensayo, ¿no? Las normas que dicen cómo se realizan los ensayos para controlar esas propiedades que están en las normas de especificación.
Aparte de estos dos grupos principales de normas, existen también normas de terminología, normas de clasificación, de simbología, guías de procedimiento constructivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso pueden leerlo con más detalle en el texto. Las normas de IBNORCA, por cierto, no son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Los que quieren las cumplen. Las cumplen los que quieren obtener el sello de calidad, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más después. Pero una norma puede convertirse en norma de cumplimiento obligatorio si es que se la convierte en un reglamento técnico. Fíjense que IBNORCA realiza la norma técnica, pero esa norma técnica puede convertirse en reglamento técnico por un ente del gobierno. Concretamente es el Viceministerio de Producción Industrial a mediana y gran escala el encargado de hacer reglamentos técnicos y volverlos de obligatorio cumplimiento por resolución ministerial. Entonces, una norma no es lo mismo que un reglamento técnico. El reglamento técnico puede ser la misma norma, pero tiene cumplimiento obligatorio. En cambio, la norma no. Y aparte de esto, otro concepto que ustedes deben conocer es el de especificación técnica. Hemos mencionado ya un poquito esto antes, hemos dicho que las especificaciones técnicas son documentos que vienen con los proyectos, ¿no? Junto con los planos de un edificio o de una presa o de una carretera. Entonces hay unos documentos que tienen las especificaciones técnicas que dicen qué materiales hay que usar, qué calidades tienen que tener esos materiales, qué insumos tienen que haber en el caso del hormigón, en el caso del mortero, etcétera, qué características técnicas en general tienen que tener. Entonces, como les decía antes, muchísimo de lo que vamos a ver en esta materia está relacionado con las especificaciones técnicas para los diferentes emprendimientos. Si ustedes se fijan, van a ver también que muchos de los proveedores de materiales de construcción tienen unos folletos o trípticos donde muestran las especificaciones técnicas de sus productos. Vamos a hablar ahora rápidamente de lo que es certificación y vamos a definirla como un proceso en el cual un organismo ajeno a los productores y consumidores, es decir, una tercera parte, como se le llama, atestigua con un informe escrito que un determinado producto, un determinado proceso o incluso un personal cumple con los requisitos de una o de varias normas. Entonces, certificación es el testimonio de una tercera parte, de una parte neutral, sobre el cumplimiento de una determinada norma. En el caso de Bolivia, este testimonio se refleja en los llamados sellos de calidad. Si ustedes han visto muchos productos, ¿no? El aceite, por ejemplo, el cemento, galletas, alimentos, etcétera, tienen un sello de calidad de IBNORCA que es el que dice que se ha realizado un proceso de certificación para ese producto en el cual se ha visto que cumplan determinadas normas. Obviamente las normas adecuadas para cada producto. Luego tenemos el concepto de acreditación, que es un proceso por el cual un organismo competente, en el caso boliviano la Dirección Técnica de Acreditación, la DTA, otorga un reconocimiento formal de una competencia técnica a otro organismo o a otra persona, en su caso, para realizar tareas específicas. Es decir, la acreditación nos habilita para hacer tareas específicas. Por ejemplo, ensayos, calibraciones, inspecciones o certificaciones. ¿Sí? Entonces, para poder certificar, uno tiene que ser acreditado. Les hago conocer que el Instituto de Ensayo de Materiales viene desarrollando ya hace tiempo un proceso para poder ser acreditado en ensayos de cemento. Entonces, cuando la Dirección Técnica de Acreditación nos acredite, vamos a poder hacer certificaciones acerca de la calidad del cemento. Probablemente después podamos incursionar también en otros materiales. Es bueno hacerles notar que nosotros de hecho hacemos los ensayos, ¿no? Hacemos muchos ensayos de control de calidad, como les había dicho un poco antes, pero no estamos acreditados, es decir, nuestros informes no tienen una validez internacional, porque cuando se está acreditado sí hay una validez internacional, en el caso nuestro no. Lo que hacemos por ahora tiene validez nacional nada más y validez por el reconocimiento que hay de parte del público en general, pero todavía no tenemos acreditación. Y en cuanto al tema de evaluación de la conformidad, se trata de los procedimientos que hay que hacer para poder certificar. Es decir, una certificación se basa en la evaluación de la conformidad, que no es otra cosa que el ver, el analizar si es que se cumplen las especificaciones de las normas. Para terminar, vamos a hablar un poquito de metrología.
porque todo esto que estamos hablando acerca de normalización requiere mediciones, ¿no? Ya sea mediciones de distancias, longitudes, esfuerzos, resistencias, deformaciones, etcétera, etcétera. Entonces existen organismos que realizan metrología, ¿no? Que hacen mediciones, y la metrología en principio es una unidad de medición, ¿no? Como una entidad física. Existen los conceptos de trazabilidad, calibración, verificación, que les recomiendo que ustedes los lean en el texto, ¿no? Son cosas diferentes, como pueden ver aquí. Y en Bolivia tenemos una institución que se dedica a esto de la metrología y es IBMetro, el Instituto Boliviano de Metrología, que depende del viceministerio que hemos nombrado hace un rato para los reglamentos técnicos, es decir, el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, que es parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esa entidad, IBMetro, ¿no? Realiza una serie de acciones, como es el apoyo al mejoramiento de la productividad mediante calibraciones, por ejemplo, la defensa del consumidor mediante el control de volúmenes, por ejemplo, en las gasolineras, para ver si realmente están suministrando el volumen adecuado de combustibles, o de pesos en los mercados, o en las balanzas, las romanas, etcétera, tienen que estar calibradas, tienen que estar controladas por IBMetro para que se esté dando la cantidad adecuada de alimentos, en su caso. Y es parte de IBMetro también lo que hemos mencionado antes, la Dirección Técnica de Acreditación, como un organismo encargado de acreditar a diferentes entes que pueden después certificar. Sepan ustedes que hay muchos organismos acreditados ya para hacer ensayos en aguas, para hacer ensayos en minerales y en otras cosas. Pero en materiales de construcción todavía no hay ningún ente acreditado. Esperamos que en el futuro nosotros seamos el primero o uno de los primeros institutos que sean acreditados para poder empezar a evaluar la calidad de materiales de construcción de una manera reconocida a nivel internacional. Con esto hemos terminado el primer video y les recomendamos que estudien todo lo que hemos avanzado, subrayen las partes que hemos destacado y hagan todas las preguntas que consideren pertinentes para que podamos aclarar todas sus dudas.